Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Tenemos a un invitado. Quería mostrar un poco algo de sus tomos, de sus libros. Problemática de la deuda pública argentina. Son 12 tomos y es relativo con la deuda pública y la deuda externa. Son los tomos. Así que es de Héctor Juliano. Así que nos puede explicar, siempre nos salva un poco con lo de la economía y con las finanzas, que siempre es un tema candente, más ahora en esta situación que estamos pasando. Así que, del otro lado, ¿cómo se encuentra, Héctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Se Muy bien, escucha ¿usted? un poco bajo, pero ¿vos me escuchas bien? Ahí está, ahí creo que corrigieron. Ok, sí, estaba escuchando, bueno, desde ya yo sigo todos los temas de actualidad, sobre todo económico-financiera, también geopolítica, pero digamos en lo que es más candente, sigo la situación actual, ¿no? Y no hay duda de que lo que desde el punto de vista del hombre corriente más golpea al ciudadano argentino es la inflación, que no cede, porque tenemos un gobierno que vino a caballo de combatir la inflación, de combatir el gasto público, etcétera, etcétera, pero resulta que lo que estamos viendo en la práctica es la inversa de lo que se ha declarado, y no solamente lo que se ha declarado en la campaña, lo que se sigue declarando ahora, que es lo más sorprendente, ¿no? Porque un gobierno que vino a bajar los impuestos los está aumentando, aumenta las retenciones, devuelve el tema del reintegro que aumenta el impuesto a las ganancias, toca una serie de grabaciones que aumentan los impuestos a los sectores económicos en general, así que después se asume un gobierno con la bandera de combatir la inflación y lo primero que hace es provocar un golpe hiperinflacionario, porque el 25% de inflación que tuvimos en diciembre es del gobierno Milei. Yo estaba viendo... Los primeros días puede atribuirse, compartido, porque el nivel de inflación era alto, ¿no? Pero fundamentalmente el salto inflacionario se da con el gobierno Milei. Sí, perdona, vos me No, decías. está bien, Héctor. Bueno, esto es un tema viejo, creo. Si nos remontamos, si quiere, a Troya. Troya. Sí. Escúchame. Dejaron un caballo, ¿no? Para Troya. Está bien. Dejaron un caballo con todas las familias, ¿no? Elitistas, economistas, aclaro, perdóname, todo. aclaro, no implica ninguna conformidad. Hemos hablado 1000 veces de esto con vos y en todos los lugares, es decir, las culpabilidades del gobierno kirchnerista, que dejó un piso de inflación reprimida del 10%, eso no lo niega nadie. Lo que pasa es que a caballo de ese argumento, Sí. resulta que la primera medida es desbocar la inflación. Sí. Eso no ahí hay una diferencia. La hiperinflación no se hereda, se provoca o no, según la estrategia que sigue el gobierno. Ejemplo, el gobierno Milei apenas asume, da piedra libre, carta blanca para que se produzca una remarcación salvaje de precios por parte de las empresas, que todavía sigue. Eso es producto de un gobierno que no interviene y deja que el sector privado fije a su voluntad los precios. Por eso se lo considera un gobierno pro empresa, y las grandes empresas apoyan al gobierno.
Después, produce una aceleración del aumento de precios y tarifas de servicios públicos. Se produce un aumento del precio del combustible, que es lo peor que hay para difundir la inflación a todos los niveles, porque aumentar el precio de las naftas significa automáticamente encarecer todos los productos. Mantiene altísimas tasas de interés, que son el costo financiero de la inflación y son el principal detonante de la inflación. Entonces, claro, ahí algo importante, aumenta la emisión monetaria para pagar intereses de la deuda pública. Entonces, esto acá hay que diferenciar cuánto es la inflación reprimida que había por retraso cambiario, por no controles, sino por acuerdos de precios y por otras restricciones que eran restricciones informativas, porque la inflación seguía corriendo lo mismo, de lo que se provoca con la asunción de este gobierno, que con el argumento de sincerar la distorsión de precios, la distorsión de precios relativos, provoca una estampida inflacionaria. Por eso digo que la hiperinflación actual no es heredada, es provocada por el gobierno. Eso es mi opinión, lógicamente, ¿no? Bueno, pero cómo se comparten, cómo todos tienen este hilo, ¿no? De discurso narrativo y cuentista, ¿no? Y cuento chino también viene un poquito por ahí. Porque todos divulgan, miren, qué lindo caballo. Tienen el sistema económico más lindo que hay, ¿no? Sí, creo que ahora poco se atreven a decir eso. Milei fue a Davos a vender una imagen que hasta gente del mismo palo de él, como Guillermo Mondino, que es un economista de línea liberal del establishment, es hermano de la canciller Diana Mondino. Escuché un reportaje suyo donde, aparte de estar en desacuerdo, ridiculizaba el discurso que dio Milei en Davos, porque Milei fue a vender allí una experiencia aparentemente revolucionaria que no aplica a ningún país del mundo, con la soberbia de alguien que va a una conferencia internacional donde están los grupos empresarios más poderosos del mundo, que negocian con el Estado, ¿no? Digámoslo así. Que negocian con el Estado, y usan el Estado para sus intereses, como toda la oligarquía económico-financiera, y decía que ir a llevarle el mensaje de una Argentina que él recién asume, que todavía no ha producido un miserable resultado, y que está todavía tecleando con un 50% de pobreza, que la ha acentuado a raíz de la hiperinflación, porque con esta hiperinflación que se desató con su asunción al poder, el nivel de empobrecimiento de la Argentina se ha incrementado. Claro, a ver, acá no solamente la gente pasó a un mayor nivel de pobreza, sino que se está produciendo un fenómeno estudiado, ¿no? El empobrecimiento también de la clase media. Sí, es el entregador, porque dice, vengan, todo para ustedes, todo Argentina para ustedes. Acá hay que tener presente lo siguiente, la inflación en los hechos es el principal factor de redistribución del ingreso. La inflación actúa dentro del aspecto macroeconómico como un mecanismo de gran redistribución de ingresos, porque unos pierden y otros ganan. Y entonces hay que preguntarse quién pierde y quién gana para saber a quién va dirigido este proceso inflacionario, porque no es un proceso inflacionario espontáneo, es un proceso inflacionario provocado. Si vos subís la tasa de interés, aumenta la inflación, o sea, aumentan los precios, porque eso termina decantándose hacia el sistema de precios.
Si vos subís más de lo debido precios y tarifas de servicios públicos, también. Y si das pie, das pie libre a que las empresas remarquen salvajemente los precios que han llegado a, me consta en lo personal, en la zona que yo vivo, comercios que dicen haber recibido entre el 50 y el 70% de aumento en los precios en general de lo que va de enero. Eso no se produce espontáneamente, eso se produce por la impunidad de remarcar precios, porque las empresas, con el permiso y la aquiescencia del gobierno de turno, deciden, mientras que el consumidor es sujeto pasivo de eso. Salvo restringir en lo posible las compras por necesidad, que es lo que se busca, recesión, el hombre corriente no puede reaccionar frente a un embate de aumento generalizado de precios. Es víctima del sistema, no tiene elementos. Las empresas están organizadas entre sí, los mercados están controlados por grandes grupos formadores de precios, pero los consumidores no están organizados para confrontarlo. Entonces dependen del Estado, y si el Estado es pro empresa, como se jactaron desde el primer momento, y le facilita a las empresas remarcar lo que quieran, ¿no?, con idea de que, bueno, cuando la gente no pueda comprar más, va a reducir el consumo y a largo plazo las cosas se van a estabilizar, ¿no? Por eso un presidente como Milei habla de que, lo dijo textualmente él a poco de asumir, en 45 años la Argentina va a ser una gran potencia. Caramba, eso, bueno. ¿Quién se atreve a pronosticar hoy que en Corea? Y todavía dijo, pero los resultados, se lo dijo un periodista coloquialmente, dice, pero los resultados se van a ver en 15 años, y creo que todavía le acotó, dice, quizás no lo vas a ver vos, lo van a ver tus hijos o tus nietos y todo. Entonces yo repito siempre, me acordé de la famosa frase de Keynes, que contra los esquemas liberales, contra la escuela clásica liberal, cuando él decía una gran verdad. Dice, el liberalismo, él llamaba la escuela clásica, dice, siempre ha dado soluciones de mercado a largo plazo. Pero a largo plazo estamos todos muertos. Claro, Milei fue electo por 4 años. Él está hablando de una Argentina potencia utópica dentro de 45 años, de resultados dentro de 15 años. Fijémonos en el aquí y ahora. ¿Qué está ocurriendo? Aumentan los precios. El gobierno desata un shock, una política de shock hiperinflacionaria, porque está desatando una licuación total del gasto público a través de la inflación, ¿no? Por eso decía al comienzo de que no se trataba de una hiperinflación heredada, sino provocada, que no es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque todos los sectores medios y productivos, en alguna medida los productivos por el desfase de compras y ventas y reposición, ¿no?, pierden, pero el capital financiero gana, porque toda la deuda pública argentina o está en moneda extranjera, casi el 65%, o el 35% restante que está en pesos está indexado por inflación o por tipo de cambio, el que sea mayor. Así que el especulador financiero bancario no pierde, está cubierto, mientras que por el contrario, el argentino medio está sufriendo las consecuencias de esa depreciación monetaria. Caso concreto, lo primero que propone es suspender la movilidad jubilatoria. Es claro, porque ahora viene el gran arte del manejo de la inflación por parte de un gobierno que la provoca, es que la gente se trague la inflación. Y los medios de comunicación no dicen nada, porque lo escucho decir a los medios de comunicación, como medios de comunicación del interior, que dice, bueno,
dice que va a ser mucho mejor ahora con el DNU y con el colectivo, ¿no? Bueno, los medios en principio son cómplices del gobierno, desde ya, son cómplices de esta política, lo venían siendo de antes y lo son más de ahora, porque los medios están controlados por el poder económico financiero, entonces no se va a esperar que vayan a dirigir una crítica contra el sistema. La gran diferencia reside en que el gobierno kirchnerista, socialdemócrata, y en la última tramo, la gestión de Massa, estaba haciendo estos cálculos, estaba haciendo estas prácticas en forma gradual, como quien dice, lo iba haciendo de a poco. Y en cambio, el gobierno Milei, autodefinido anarcoliberal, viene a hacerlo bajo política de shock, es decir, a quemar etapas. No, esto se ve que las estructuras de poder que mandan han dicho, bueno, no, esto no va más en forma gradual, esto de acá y ahora va a grandes saltos rápidamente, porque lo muestra el alineamiento extremista del gobierno en todos los aspectos, en realidad, no solamente en el aspecto económico, financiero, político, al presionar y al enredarse en una madeja parlamentaria, y sobre todo su alineamiento político internacional, donde el presidente declara a rajatabla su alianza incondicional con los Estados Unidos e Israel, entra en conflicto con países a los cuales no tendría por qué encarar o ofender, salvo para mostrar servidumbre con respecto a las potencias mandantes, ¿no? Como el caso de Colombia, que se tiene que meter el presidente a hablar de que el presidente de Colombia, Petro, es comunista y asesino. Caramba. Cualquiera que tenga dedo de frente sabe que eso está fuera del estilo diplomático, no puede acusar así alegre gratuitamente a otro jefe de Estado de asesino. En fin, lo único que hay que tener presente es que esta hiperinflación, en realidad la palabra hiperinflación está mal usada, no, es alta inflación. La hiperinflación es cuando está totalmente desbocada, descontrolada, y es un fenómeno que se ha producido, sí, algunas veces. El caso histórico típico fue la hiperinflación alemana de 1923, sí, cuando se produce un desequilibrio total en la economía por retroalimentación de la inflación. En este caso es una altísima inflación, pero también controlada. ¿Por qué? Porque se está tratando de estrangular el bolsillo de la gente para llegar al límite de contención de precios. Esa es la misma política que aplicó Martínez Dios en su momento. En su momento, cuando Martínez Dios, en la época del proceso militar, era ministro de Economía, me acuerdo que Rogelio Frigerio, el abuelo del actual homónimo, ¿no? Rogelio Frigerio, el viejo Rogelio Frigerio, desarrollista, él había denunciado que en realidad la política de Martínez Dios era tratar de frenar la inflación estrangulando los ingresos de la población, de tal manera que se llegase a un freno al aumento de precios. Pero está todo bien ahí, Héctor, pero yo quiero decir de otros gastos innecesarios, ¿no? Porque estos políticos se viven hablando de estos gastos innecesarios de la población, que la población no es así, porque cada vez come menos la población, ¿no? No paga otras cosas, no compra otras cosas. Entonces, pero vemos los gastos del Estado, ¿no? 100 millones de pesos con consoladores de madera, gastos, no sé, en el Ministerio de la Mujer, cientos de millones. Sí, ¿no? La cantidad de gastos, primero, el gasto público por definición tiene que ser racionalizado, y el gobierno kirchnerista, que lo utilizó como
instrumento de clientelismo político, llevó esto al extremo. Así que de eso yo no voy a defender ni un milímetro, porque es más, por deformación profesional, yo soy licenciado en administración y en la actividad privada, la mayor parte del tiempo trabajé en organización y sistemas, ¿no? Y dentro de eso en reorganización administrativa. Así que yo lo sé mejor que todo, y cada vez que he visto oficinas, he estado como asesor en el Congreso. La burocracia pública en algunos casos, en la mayoría de los casos, es irritante, es ofensiva, ¿no? El clientelismo político, el despilfarro, el derroche, el amiguismo, todo eso no está en discusión, ¿no? Eso no descubrieron la pólvora. Pero cuando se mide en pesos, cuando se mide monetariamente lo que eso significa, resulta que sí, van a terminar ahorrando, como se ahorra, por ejemplo, frente a corrupción. El otro día han dado de bajas a 27.000 planes sociales irregulares de gente que no estaba, no meritaba tener planes sociales y los estaba recibiendo, ¿no? Bienvenido, está bien, son 27.000, creo que sobre 1.300.000 los casos, no sé, pero de todas maneras, bienvenido. Pero aclaremos bien, pongamos los pies sobre la tierra. Lo que se van a ahorrar allí son monedas en relación a lo que se está gastando por pago solamente de intereses de la deuda pública. A ver, entre deuda del Banco Central por letras de liquidez LELIQ y por pases pasivos, no, que toman como referencia una tasa nominal del 100%, ¿no? Y deuda paralela del Ministerio de Economía, ¿no? Por la deuda general, que ya llega a más de 400.000 millones de dólares, ¿no? Por esa deuda se están devengando intereses que, según mis cálculos, están entre 150 y 200.000 millones de pesos por día. Repito, 150 a 200.000 millones de pesos diarios. Pero escúchame. Entonces, después que me vengan a Héctor, decir, sí, ahorramos estos planes sociales por corrupción, sí, perfecto, estamos todos de acuerdo. Pero resulta que parece que estamos ahorrando las monedas y despilfarrando los pesos, donde ¿cómo el es sector eso? financiero Porque sigue ganando nosotros tenemos que plata. pagar en intereses. Pero ¿Cómo? en cuanto nosotros tenemos que pagar en intereses, ¿no? Ujú. Pero cuanto más se devalúa la moneda, Sí. más tenemos que imprimir porque, bueno, la cotización va subiendo. Exacto, la impresión monetaria aumentó con el gobierno Milei. Aumentó, y para pagar intereses, no para pagar gasto genuino público, sino para pagar intereses. Esto y nadie lo dice esto. El otro día, entre las banderas del presidente Milei y todos sus acólitos, toda la gente que lo rodea, estaba la idea de, bueno, frenar el financiamiento del Banco Central al Estado. Sí, eso se dijo. Pero hace una semana y media el Estado, el Tesoro Nacional, tomó 3.000 millones de dólares del Banco Central para financiar intereses de la deuda pública, interna y externa. Y le encajó al Banco Central una letra intransferible, como hacía el menemismo, le dejaba un vale de caja. ¿Eso quién fue? Porque sacó reservas por valor de 3.000 millones de dólares y le dejó una letra intransferible a pagar dentro de 10 años. ¿Quién la sacó? ¿A quién está a cargo eso de sacar? Bueno, en lo formal el ministro de Economía Caputo. Bueno, pero dentro Caputo de eso el secretario Kirno, que es el secretario de Finanzas. Es el saqueador más grande que hay. ¿Cómo? Es el pirata más grande que hay, porque también se llevó Bueno, oro en el gobierno. Es un broker, es un hombre que trabaja de colocador de bonos y vive gracias a la deuda pública. ¿Se acuerda toda y que ahora afronta para mí una incompatibilidad por la ley de ética pública.
La ley de ética pero pública... ¿se acuerda cuando se llevó todo el oro para Londres, en el gobierno de Macri? Sí, aunque eso era cuando estaba, eso fue bajo Sturzenegger al frente del Banco Central. Bueno, y anda por ahí también Sturzenegger también, ¿no? Con el DNU. Y no, no sé. se le atribuye, y bueno, no es que se le atribuye, él mismo se colocó en la foto en primer plano, que todavía dijeron, ¿para qué se colocó Sturzenegger ahí al lado cuando fue el discurso de uno de los recientes y más importantes discursos de Milei, que él estaba junto a su gabinete y había 4 personas paradas, ¿no? Pose, el jefe de gabinete, estaba creo que el ministro Ferraro de Obras Públicas, que ahora renunció, no sé quiénes eran quien estaba al lado de él, pero apareció para más con un saco celeste, ¿no? Así que mientras todos estaban de oscuro, él resaltaba ahí parado, como un granadero, Federico Sturzenegger. Y resulta que Federico Sturzenegger no tiene ningún cargo formal en el gobierno. Y todo el mundo, de dentro y de fuera del gobierno, atribuyen a que Federico Sturzenegger es el autor del el que acercó, el que dirigió el equipo de trabajo, el que recopiló, como quiera llamársele, que tanto el decreto de necesidad de urgencia como el proyecto de ley ómnibus que se está tratando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no sabemos. En realidad, el gran interrogante es que no sabemos quién está gobernando el país. Porque, bueno, Sturzenegger era mano realistas. derecha, era mano derecha de Caballo. ¿Cómo, perdón? Sturzenegger era mano derecha de Caballo, ¿no? Sí, exacto, sí. Además estuvo involucrado con él en el negociado del megacanje del 2001, de Caballo de la Rúa, con el grupo también. Credit Suisse Boston, que estaba David Mulford. Eso fue denunciado, aunque al final la justicia, entre comillas, lo sobreselló a todos, ¿no? Sí. Pero fue uno de los que estuvo directamente involucrado en el negociado del megacanje del 2001. Sí. O sea, que en el caballo de Troya vienen todos estos, ¿no? Estos piratas. De hecho, políticamente, esto que estamos viviendo es un neomenemismo. Porque si uno toma, y yo lo he hecho, si uno toma los diarios de la época del 91, cuando se estableció la convertibilidad y Menem dio un giro totalmente también a sus propuestas electorales, ¿no? Después tuvo la desfachatez de decir que sí, que él cambiaba su plan, porque si lo hubiera dicho en su momento nadie lo hubiera votado, ¿no? Un desparpajo increíble, ¿no? Y en ese momento uno lee los diarios de esa época y parece estar leyendo los diarios de ahora. No, la necesidad de controlar el tipo de cambio, la necesidad de controlar la inflación, la necesidad de sincerar las tarifas, la necesidad de privatizar empresas. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hicieron es un refrito, es decir, es un collage de las medidas menemistas ayornadas, lógicamente, a la época que vivimos. Escúchame una pregunta, y todo esto, el eje de todo esto es provocar inflación, porque la inflación es la forma de licuar el gasto público. Yo esto lo vengo diciendo, y creo que lo hablé también con vos, desde hace, ya tengo que contar años, ¿no? Porque esto empezó también antes con el menemismo, con el kirchnerismo, que la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional es la inflación. Ustedes provocan inflación porque de esa manera van licuando el gasto público, como pasa con las remuneraciones de la gente, los salarios reales, que crecen menos que la inflación, las jubilaciones y pensiones y los planes sociales. Dos cosas. Es escandaloso. Dos preguntas que ya nos vamos. Una. Bueno, Massa no paró la inflación, pero bueno, hizo regalías, ¿no? A lo último. No, Berco, primero, Massa llevó a cabo una política equivalente como una constante a la actual. La única diferencia, en mi opinión, así simplificándolo, lógico, no quiero ser tan arbitrario,
La única diferencia es que Massa estaba haciendo esto en forma gradual y Milei lo hace en forma de shock. Él mismo lo dijo, Sí. que él venía a implementar una política de shock, quiere decir de corto plazo, punto. Esto es como fue en el año 1975 el Rodrigazo, así, algo impietoso. Le bajan Sí. los sueldos a todo el mundo a través de la inflación, aumentan las tarifas de servicios públicos, devalúan el peso, etcétera, y generan un cimbronazo total de reacomodamiento de precios, donde toda la gente se tiene que tragar esa inflación, es decir, todo el pueblo argentino tiene que contribuir a sostener esa situación, pero mientras tanto los sectores financiero-bancarios siguen ganando dinero y peor todavía, los grandes capitalizadores de esa política son los sectores financieros, porque esta política está puesta al servicio de sostener la deuda pública. Bueno, él es un títere del grupo, de esta casta financiera. Eso es sabido porque también él dice, no, estamos viendo de que hasta qué momento se puede ahorcar, ¿no? Como que si él tiene un año de vida más en este gobierno, parecería, según cómo se ahorcan a la gente. Hacer un pronóstico en la Argentina desde ya es imposible, bueno, ¿no? Algunos dicen, lo que sí es cierto es que estos meses y este verano es vital para el gobierno, porque hasta ahora se está dando, y esa es la angustia del gobierno y de quienes lo apoyan, se está dando un problema, que estas medidas draconianas que han sido tomadas no están dando resultados. Entonces ahora viene la angustia. Como dice, la pregunta que se están haciendo en el gobierno es, ¿qué hacemos si esto no nos resulta, si esto nos falla? Es decir, el peligro de capotar, porque Milei gozó de un apoyo electoral no por sus méritos propios ni por sus excentricidades, y algunos lo habrán encandilado el eslogan de cambio, de un esquema supuestamente de libertad, etcétera, pero la realidad es que la gente votó contra el kirchnerismo más que votar por Milei, sí, porque la gente no sabía ni sabe nada de lo que es la política liberal, Héctor, y mucho menos de anarcoliberal. Héctor, sí. si Massa hubiera ganado, ¿hubiera hecho lo mismo? En mi opinión, cualquiera de los candidatos que hubiera ganado, como antes también Bullrich y Melconian, hubiera hecho lo mismo, que es lo que se está haciendo, gobernar con deuda. Bueno, la deuda sigue consolidándose, y consecuentemente los gobiernos que vienen y su política está destinada a sostener la deuda, porque hay una expresión clásica de Milei, ¿verdad? Cuando se habla de aumentar los sueldos, dice en forma desafiante, no hay plata. Cuando se trata de hacer obras públicas, no hay plata. Pero cuando se trata de pagar intereses de la deuda, dice, sí, caballero, dice, nosotros vamos a honrar los compromisos asumidos por el país. Entonces, ¿cuál es el discurso? Para aumentar los sueldos, para mejorar, para hacer obras públicas, para eso no hay plata. Pero para pagar intereses sí hay plata. Bueno, nos estamos yendo, Héctor. La última pregunta, una opción le doy. Sí. ¿A usted quién le gustaría con peluca? Así, con peluca como Helena de Troya, pero en los rostros de Massa o Milei. No, para mí no hay opción. De hecho, yo no voté no solamente por edad, sino por disconformidad, porque cualquiera de los candidatos que asumiera iba a hacer lo mismo. La única diferencia iba a ser de grado, de forma. La política que vino llevando a cabo Massa, en particular durante el último año, pero todo el kirchnerismo, ¿qué fue? Convalidar lo actuado por Macri. Le convalidaron en agosto del 2020 el negociado con los fondos buitre, cuando estaba Guzmán de ministro de Economía. Le convalidaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aceptando la exigencia del Fondo Monetario que se lo haga
aprobar por ley del Congreso, así nadie levantaba jamás un dedo en contra del acuerdo que fue irregular por parte del fondo. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Bueno. Se nos terminó el tiempo. Sí. Y le agradezco, y después veremos dónde lo pasamos a esto, porque bueno, también fuimos censurados en nuestro canal de YouTube, así que veremos. Ok, espero haber sido útil sí, a la gente. Muchas gracias ahí a Ricardo en la operación técnica, y bueno, acá en Amadeus 91.1 nos estaremos viendo la semana que viene. Y si no, escúchenlo ahí. Qué bonito. Es para mi hijo. Vaya, Odiseo. Descubriste cómo hacer que las ovejas inviten a los lobos a cenar. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.